Me llamo Joya y tengo 6 años. Moro con mi mamá y mi papá y mi hermano grande Paltí en Guatemala. Es un lugar muy hermoso. Hay muchos árboles y pájaros maravillosos con plumas de todas las colores que volan cerca de mi casa cada tarde. Yo creo que el más hermoso de todos es el quetzal, con su pecho colorado, su cabeza y su cuerpo verde brillante y su cola larga. Mi mamá dice que nuestra familia vino de Estambul, una ciudad al otro lado de la mar. Me conta que ella vino en un viaje muy largo, solica con los genitores y hermanas de mi papá para casarse. Mi papá llegó aquí de antes. Su papá, mi abuelo Paltí, es un jajam que moró aquí por algunos años. Él fue el primer jajam de nuestro cal y les hizo berit a todos los hijos que habían nacido en los últimos años. Yo no entiendo mucho de esto, ma parece que es muy importante. Después mi abuelo, el Jajam Paltí, decidió a voltarse a Estambul con mi abuela Joya y mis tías, ma yo no me acuerdo bueno porque era muy chiquitica. En todo caso, a mí me agrada mucho vivir aquí, especialmente porque ya hay un tiempo que estoy yendo a la escuela. Cuando mi hermano empezó a irse, y yo me salí muy mucho porque me empecé a meldar y quería empezarme más. Así, mi mamá habló con la profesora y me metieron en la misma clase con mi hermano. A él no le agradó esto, mas yo estoy muy contente. Todos en la escuela nos llaman cerillos, que quiere decir espíritus en nuestra lengua. ¿De qué nos llaman Ancina? Porque Palti y yo somos los solos rubios con los cabellos rochos en toda la escuela. En hablando de nuestra lengua, esto es una cosa que me encantó de verdad. Descubrí que en la casa hablamos de un modo y en la escuela hablan de otro modo. Muchas cosas sonan lo mismo, mas otras sonan diferente. Hay palabras que decimos en la casa que ninguno tiene sentido en la escuela. En demás, a mi mamá le place muy mucho meldar y hablar en francés porque se lo empezó en la escuela. Yo creo que mis genitores hacen mezclatina y por esto en veces no sé cuáles palabras usar. Esto es muy interesante y puede ser muy cómico. Por ejemplo, un día mi mamá no topó sus calzas. ¿Tú sabes dónde están mis calzas? Le demandó a la muchacha que le ayuda en la casa. ¿Quiere decir las medias? Respondió ella. ¡Ah, tío! ¿De qué me las cortates? Gritó mi mamá. Palti y yo nos pichimos de la risa, ma ellas ainda se miraban con caras oflamadas. Mi papá viaja mucho por modo de su laboro y nos trae regalos hermosos y historias y cuentos que sonan increíbles. Cuando nos conta estas historias, habla como la gente que conoce en sus viajes y es casi como sentir a otras personas hablar. Creo que este modo de habla es lo que se habla aquí. Malgrado que me placen los cuentos y los regalicos, no me place que mi papá viaje. Yo lo quiero muy mucho bien y me viene a mancar cuando no está. En demás, en veces a vuelta jacino de sus viajes y esto me requía mucho. Mi mamá dice que el haber aquí no es bueno para la salud y que ella también se siente jacina mucho del tiempo y cale buscar un lugar mejor para vivir. Así, parece que nos vamos a ir a otro lugar, a otro país. Trocar casal, trocar masal, dicen mis genitores. Yo estoy triste. No quiero dejar ni mi casa, ni la escuela, ni mis amigas. Mi papá me dice que si vamos al otro lugar, ya no va a viajar más y va a laborar cerca de casa. Y así, mamá y papá ya no van a estar jacinos. Esto ya es bueno y estoy muy alegre. Malorosamente, para ir al otro país, mi papá tiene menester de irse solico en primero y aprontar todo para recibirnos. Entre mientras, cale vender los muebles y meter todo lo que queremos llevar en cajas, baúles y valillas. Yo quiero llevar mi cucla conmigo. Es hermosa y mi mamá le cusió vestimentas como las mías, hasta el paltó. Paltí puede meter todos sus juguetes en las saldiqueras. Cuando escapamos de embalar todo, nos salimos de la casa. Ahora estamos esperando en casa de una vecina y mamá me dice
que en unos días mi papá nos va a avisar cuál va a ser. A la fin son muchos días. Ahora mi mamá dice que vamos a viajar en un tren para encontrarnos con papá. ¡Qué emoción! Yo nunca tengo viajado en un tren. El treno es largo y tiene muchos vagones. Mamá, Palti y yo nos asentamos en juntos y tomamos turnos de mirar por las ventanas. Es todo tan interesante. Nos arretamos en cada casalico donde personas venden muchas cosas y también comida. Mi mamá dice que solo podemos comer lo que ella truyó porque la comida nos puede hacer daño. También estamos muy cansados. Comemos y dormimos en estos asientos en medio de tanta gente. También no es colay quedar limpio. Y por esto mi mamá moza limpia con tovallicas en el baño, cosa que no nos place ni un poquitico. Después de muchos días arribamos a un casal que se llama Ixcuintla. Aunque está escureciendo, mamá dice que debemos salir del treno. Es menester pasar una inspección porque es la frontera con otro país que se llama México. Yo tengo mucho espanto porque nos tomaron a cada uno solico para abarcarnos. Estoy llorando y gritando y no quiero estar sin mi mamá y sin mi hermano. Cuando finalmente salimos de allí, caminamos a un río que se llama Suchiate. Están acercándose unas barquicas para pasar el río. Yo no quiero, me da mucho espanto. Así me meto a correr. A la fin, mi mamá me dice que papá está al otro lado. Estoy en la barquica, mas la agua y la oscuridad me espantan. A vagar, la barquica se va acercando al otro lado y yo siento gritos. ¡Paltí! ¡Joya! ¡Paltí! ¡Joya! Pichín, pichín, arribamos a la orilla y mi papá está ahí con brazos abiertos para abrazarnos y estar en juntos otra vez. Y estas fotos no son las fotos de verdad. Aquí pueden ver el quetzal y también pueden ver el treno. Este sí es un treno que de verdad era. A mano era nuestra foto. Y la cucla se parece a lo que mi mamá me contó. A mano es la cucla de mi mamá. Pero sí, muy, Por si muy, no dice, la joya era mi mamá. De bendicha memoria. muy hermoso. Muchas gracias.